Europa está pasando algo que pocos están viendo, y es que mientras las viejas potencias se estancan, hay nuevas estrellas que están comenzando a brillar. Hace poco, aquí, en Si lo hubiera sabido, os hablamos de Polonia, y hoy lo hacemos de un lugar que algunos consideran como el nuevo milagro europeo, y otros en cambio una bomba a punto de estallar. Hoy, amigos, amigas, viajamos hasta Rumanía. La Europa que una vez conocimos ya no existe. Durante la última década, los históricos pilares del crecimiento europeo se han ido desdibujando. Francia, Alemania, Inglaterra e incluso España o Italia, las grandes economías del continente llevan años atrapadas en una misma realidad. Una economía con un crecimiento real prácticamente nulo. Europa, el continente que durante siglos fue la cuna de la innovación y que lideró las revoluciones industriales y tecnológicas, hoy parece haberse quedado muy atrás. Solo hace falta echar un vistazo a este gráfico que veis en pantalla. En 2008, el PIB de la eurozona y el de Estados Unidos estaban casi a la par. Hoy, en cambio, esa línea paralela se ha convertido en una brecha enorme. Estados Unidos ha dejado a Europa atrás de una manera abrumadora. Pero ¿y si os digo que no toda Europa comparte esta misma realidad? Mientras las viejas grandes economías se están quedando atrás, hay otra parte del continente que está experimentando unas condiciones muy diferentes. En este caso me refiero a Europa del Este. El mejor ejemplo, Polonia. Os hemos hablado de este país hace no mucho tiempo aquí, en Si lo hubiera sabido. Este es un país que en términos reales ha multiplicado su PIB per cápita casi por 4, pasando de $13.100 en 1990 a más de 47.000 en 2025. Y lo que es aún más impresionante para un canal como este. Desde 1991, el índice principal de la Bolsa de Varsovia ha cosechado un rendimiento medio anual de más del 14%. A ver, es cierto que vienen de mucho más atrás, pero este milagro económico ha sido tan impresionante que, si mantiene el ritmo durante los próximos años, para el 2033, Polonia podría superar a la mismísima Francia en PIB per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo. Es decir, una vez que tenemos en cuenta la diferencia de precios. Pero bien, es posible que varios estéis pensando, vale, Polonia, la República Checa y quizás también las repúblicas bálticas son casos conocidos, pero ¿ahí termina la historia? Pues no, porque hay otro país que en los últimos años ha empezado a apuntar maneras. De hecho, dependiendo del gráfico que miremos, está prácticamente a la par con el crecimiento polaco. ¿De qué país estamos hablando? Pues ni más ni menos que de Rumanía, un país de 20 millones de habitantes y un tamaño que viene a ser la mitad de España y que, como podéis ver, le ha recortado muchísima distancia a la mismísima Polonia en los últimos años, cuando tenemos en cuenta la diferencia de precios. El Banco Central proclama el milagro económico de Rumanía. El PIB per cápita rumano, medido en paridad de poder adquisitivo respecto a la media de la Unión Europea, ha pasado del 25% a principios de los años 90 a casi el 80% hoy en día. En las últimas 3 décadas, Rumanía ha vivido un milagro económico, logrando un crecimiento notable. Seguro que esto no lo esperabas, ¿verdad? Pues los números son contundentes. Por ejemplo, durante la última década, el salario bruto en Rumanía ha crecido un 267%, casi el doble que en Polonia, donde el aumento fue del 133%. Y no se trata solo de una cuestión puramente de dinero. La fuerza laboral rumana es hoy 3 veces más productiva que en el año 2000. Esta es la clave. Amigos, el cambio está empezando a ser tan profundo que está consiguiendo revertir tendencias que parecían irreversibles. Los rumanos que años atrás abandonaron masivamente el país en busca de oportunidades, ahora están empezando a regresar. Tan solo tenéis que ver lo que ha pasado en España, donde la población rumana ha disminuido en más de 250.000 personas en poco más de 10 años. El 30% de quienes residían aquí ya han vuelto a casa, atraídos por un mercado laboral que por primera vez ofrece oportunidades reales. Y es que, amigos, tras la caída del telón de acero y el bloque comunista, Rumanía se quedó atrás, pero en los últimos años las cosas han cambiado intensamente. Y a todo esto se suma un factor político que
que podría catapultar aún más el crecimiento de la economía. Rumanía y Bulgaria completan su adhesión al espacio Schengen de la Unión Europea. Claro que aquí no todo lo que brilla es oro. El país sigue teniendo muchas sombras y de cómo las afronte dependerá su futuro. Algunas de estas sombras tienen mucho que ver con la guerra de Ucrania, porque como os podéis imaginar, esta afectó con mucha más intensidad a los países del este de Europa, porque lógicamente eran ellos los que más lazos comerciales tenían con Ucrania y Rusia, además de ser también los más afectados por el riesgo geopolítico. Pues bien, tras un 2024 débil, se espera que la economía rumana experimente una recuperación muy modesta, con un crecimiento del PIB real proyectado de apenas el 0,9% en 2025. Y no solo eso, el país también ha atravesado recientemente una crisis política marcada por la cancelación de unas elecciones por el Tribunal Constitucional y todavía lidia con una inflación considerable. Y por si eso fuera poco, Rumanía tiene el déficit fiscal más alto de toda la Unión Europea. Hablamos de un 9,3% del PIB en 2024, lo que por supuesto está llevando al país hacia una espiral de deuda sumamente inquietante. Hasta el punto de que hay quienes dicen que el milagro económico rumano podría estar llegando a su fin y que, de reciente promesa, pronto podría convertirse en una nueva víctima del furgón de cola. Por eso, aquí, en Se lo hubiera sabido, nos hemos hecho unas cuantas preguntas. ¿Hasta qué punto podemos decir que Rumanía está experimentando un milagro económico? ¿Es realmente comparable su caso al de Polonia? ¿A qué se debe ese enorme boquete presupuestario? ¿Y qué podemos esperar en los próximos años? ¿Estamos ante una oportunidad? Quédate, que te lo contamos a continuación. Para entender el despegue rumano tenemos que mirar a su transición y compararla con la experiencia de sus vecinos. Y es que veréis, mientras que Polonia apostó por lo que se conoce como la terapia del shock, es decir, un cambio económico inmediato, Rumanía optó por la gradualidad. Polonia aplicó reformas rápidas como privatizaciones aceleradas, apertura de par en par a la inversión extranjera y una estabilización macroeconómica casi inmediata, sin importar el precio a pagar. Sin embargo, el proceso rumano fue muy distinto. Rumanía había vivido bajo un comunismo más estalinista que el polaco, con autarquía, una planificación rígida y una industria aislada completamente del mercado. Y cuando cayó Ceausescu en 1989, la ira general no se dirigió contra el sistema comunista en sí mismo, sino contra el tirano. Para la mayoría, el principal problema no era el sistema, era Ceausescu. De hecho, tras la transición, el poder quedó en manos de antiguos gerifaltes de la etapa comunista que no abolieron el sistema, sino que se limitaron a maquillarlo. Se resistieron al comercio, a la inversión internacional y mucho más aún a los procesos de privatización. La transición rumana se basó en un gradualismo muy tranquilo. El resultado no fue bueno. Crisis, inflación por las nubes y una enorme frustración social. Y lo peor es que mientras Rumanía se debatía en esta tormenta, Polonia, la República Checa y las repúblicas bálticas ya empezaban a cosechar los frutos de su terapia del shock. Una inflación controlada, mucha inversión extranjera y los primeros signos de un proceso de crecimiento muy sólido. Lo único realmente nuevo en Rumanía fue el marco legal. La Constitución de 1991 reconoció por primera vez la iniciativa privada y el libre acceso a la actividad económica. Sea como sea, pronto la paciencia de la sociedad rumana llegó a su límite. En 1996, los rumanos eligieron una coalición de gobierno con una misión muy clara: romper con el pasado. Y ahí ya sí empezaron a impulsar las privatizaciones masivas, la apertura a la inversión extranjera y un montón de reformas. Todo ello lo hicieron con el apoyo del FMI y el Banco Mundial. De esta forma, en apenas 3 años se vendieron más de 5.000 empresas estatales, incluidos gigantes como Petrom, Dacia o BCR. Rumanía por fin empezaba a copiar el modelo polaco. El cambio no fue fácil, pero poco a poco, y pese al retraso acumulado, comenzaron a llegar los resultados positivos. La economía se estabilizó, la inflación se controló y empezaron a llegar los capitales extranjeros para impulsar empresas y proyectos estratégicos. El resultado: entre el año 2000 y 2008, el país vivió un importante auge económico y la pobreza cayó del 12% al 6%. Y ahí sí, con esa nueva estabilidad, Rumanía empezó a mirar a Europa. Quería alcanzar lo que otros países excomunistas, como Polonia, ya habían logrado en 2004: entrar en la Unión Europea. Y finalmente, el 1 de enero de 2007, Rumanía se unió al club comunitario junto con Bulgaria.
Por supuesto, la integración europea fue un chute de energías. Les abrió de par en par un mercado común enorme, muchos fondos estructurales y oportunidades de inversión sin precedentes. El país era un hervidero. Estaba mejorando la infraestructura, la educación, se estaba ganando la confianza de los inversores y de repente, ¡zas!, llegó la crisis del 2008 y se llevó toda la economía por delante. La crisis financiera global golpeó con tanta fuerza a este país que el gobierno rumano tuvo que pedir un rescate de 20.000 millones de euros al FMI. El golpe fue durísimo. En 2009 la economía se contrajo un 5,5% y en 2010 un 3,9% adicional. Se implementaron fuertes recortes salariales en el sector público, se aumentaron los impuestos y solo se salvaron del desastre total con la asistencia del FMI y la Unión Europea. Pero, pese a todo, después del mal trago, la recuperación llegó. Las reformas y los ajustes hicieron que el modelo estuviera más engrasado que nunca. La inmigración se tradujo en un montón de remesas, dinero fresco que entraba al país todos los días. Las exportaciones eran más competitivas y la sensación general era que lo peor ya había pasado. En 2011, la economía volvió a crecer un 4,5% y a lo largo de los siguientes años, Rumanía consolidó ese crecimiento, llegando incluso a conseguir tasas de crecimiento del 8,2% en 2017, unas de las más altas que se hayan visto nunca en la Unión Europea. Pero la historia de Rumanía nunca ha sido un camino fácil. Cada avance ha venido acompañado de una dura prueba y la siguiente se presentó en forma de pandemia. En 2020, la pandemia de la COVID-19 llegó como un golpe inesperado justo cuando el país estaba empezando a volar. Eso sí, en este caso la crisis duró poco. Los cimientos eran relativamente fuertes, así que en 2021 la pandemia ya parecía historia con un crecimiento de casi el 7%. Es decir, en menos de un año se habían recuperado por completo. Pero luego llegó la guerra en Ucrania y todo se frenó otra vez. En 2024 el crecimiento apenas llegó al 0,8% y para 2025 se proyecta un raquítico 0,9%. Pensad que este país dependía energéticamente de Rusia. Y cuando los lazos con el país de Putin se empezaron a cortar, no solo perdió un montón de comercio tanto con Rusia como con la Ucrania en guerra, sino que el precio de la energía en Rumanía también se disparó, lo que a su vez incrementó con fuerza sus costes de producción y castigó su competitividad. Un desastre. Y eso por no hablar de que los inversores se volvieron mucho más recelosos a la hora de poner su dinero en países tan cercanos al conflicto. Claro que no toda la culpa fue de la guerra. Durante la pandemia, el gobierno pisó el acelerador del gasto público, de tal forma que el déficit del país se disparó hasta casi el 9%. El resultado, no solo mucha más deuda pública, sino también una inflación galopante. Entre Rusia, la energía, los inmigrantes llegados de Ucrania, la política monetaria expansiva y el gasto público disparado, Rumanía se sumergió en toda una crisis de inflación de la que no está consiguiendo escapar. Y sí, la inflación afectó a toda Europa, pero en Rumanía fue significativamente más alta. Mientras que en 2022 la inflación promedio europea era del 8,8%, en Rumanía alcanzó el 13,8%. Pero amigos, los problemas de Rumanía van todavía más allá. El déficit público continúa por las nubes. En 2024 fue de un escalofriante 9,3% del PIB, lo que hizo que la Comisión Europea tuviese que intervenir. La Unión Europea intensifica las medidas disciplinarias contra Rumanía por déficit excesivo. La Comisión Europea intensificó las medidas disciplinarias de la Unión Europea contra Rumanía debido al elevado déficit presupuestario del país, abriendo la posibilidad de congelar algunos fondos de la Unión Europea para el país el próximo año si no hay mejoras. Entonces, recapitulando, tenemos un país sumido en una auténtica crisis fiscal, con una inflación que no da tregua y un modelo del que los inversores no se terminan de fiar y que para colmo depende mucho de exportaciones con relativamente bajo nivel tecnológico que dirigen ¿a dónde? Exacto, a la Unión Europea. Sobre todo a economías que están mayormente estancadas. Por ejemplo, casi el 40% de sus ventas al exterior van a parar a Alemania, Italia, Francia y a Reino Unido. 4 economías que no carburan. Claro que eso no es lo peor. Lo peor es que, para colmo, en las últimas décadas el país se especializó mucho precisamente en una industria que hoy no atraviesa su mejor momento, la del automóvil. Aquí Rumanía cuenta con importantes fábricas de Dacia, Renault y de Ford, así como una red de cientos de proveedores de autopartes que nutren a toda Europa. Vamos,
En otras palabras, que se le amontonan los problemas. Pero bien, con todo esto en cuenta, creo que la pregunta es bastante lógica. ¿Qué podemos esperar de Rumanía? Pues cada vez más analistas lo tienen claro. Depende de cómo consigan o no encauzar su problema con el agujero presupuestario. Porque, amigos, en este caso, el déficit es la piedra que arrastra todo lo demás. Mientras siga ahí, la inflación seguirá alta, la inversión seguirá dudando y la economía no terminará de despegar. Pero si consiguen controlarlo, entonces este país podría recuperar otra vez la dinámica de crecimiento que lo ha hecho brillar en los últimos años. Y por eso, en este caso, noticias como estas son absolutamente claves. El primer ministro rumano promete recortes de gasto más profundos para evitar el riesgo de impago. El gobierno literalmente ha sacado la motosierra. Y ha empezado por el propio sector público. Han recortado 5 veces los bonos por trabajos peligrosos que cobraban casi 1 millón de empleados públicos. Han limitado a 5 los días extra de vacaciones y han eliminado privilegios históricos dentro de la administración. Todo con un solo objetivo: ahorrar y frenar la sangría en las cuentas del Estado. Pero esto es solo el principio. La actual coalición de centro-derecha en el gobierno tiene sobre la mesa un plan aún más ambicioso: recortar hasta 167.000 puestos en la administración pública, aumentar el IVA e imponer nuevos impuestos al juego. Todo para reducir un déficit que en 2024 se disparó al 9,3% del PIB, más del triple de lo que permite la Unión Europea. Nuestros objetivos son simples: reducir el déficit presupuestario lo más cerca posible del 6% del PIB en 2026. Y entonces, imaginemos por un momento que Rumanía lo consigue, que logra reducir su déficit, estabilizar sus cuentas públicas y convencer a Bruselas de los inversores de que van en serio. ¿Qué podemos esperar entonces? Pues probablemente que recorra la senda de Polonia. Rumanía tiene impuestos razonablemente atractivos. Por ejemplo, su impuesto de sociedades es del 16% y tiene un montón de incentivos para la reinversión y para las pymes. De hecho, el país se considera uno de los regímenes fiscales más atractivos para empresas, que en parte es lo que está detrás de las grandes cantidades de inversión que ha recibido en los últimos años. Por eso, si disipo las dudas macro, lo razonable es que volvamos a ver brillar a esta economía. Porque es que además, en paralelo, Rumanía está experimentando una transformación tan silenciosa como prometedora, la de su sector IT. Puede que te sorprenda, pero en apenas una década, ciudades como Cluj-Napoca y Bucarest se han convertido en auténticos polos tecnológicos. Allí se concentran startups, centros de desarrollo y miles de programadores que exportan software, ciberseguridad y servicios digitales al resto de Europa. Hoy la tecnología de la información ya representa entre el 6 y el 7% del PIB, superando incluso a la agricultura. Y con salarios todavía competitivos frente a Occidente, el país se está perfilando como una especie de India de Europa. Un gigante del outsourcing y la innovación digital a un coste bastante atractivo para las multinacionales. Y a esta ecuación se suma un factor decisivo: la entrada en el espacio Schengen. Esto no es solo un triunfo político, significa menos trabas en fronteras, mayor fluidez comercial y una integración total en el mercado europeo. Más competencia, sí, pero también más oportunidades. Resumiendo, de forma sigilosa, Rumanía ha experimentado en las últimas 2 décadas un proceso de convergencia económica casi tan acelerado como el de Polonia, al tiempo que el país se ha modernizado. La pandemia primero y la guerra en Ucrania después les ha golpeado muy duro. El problema presupuestario es evidente, pero si consiguen resolverlo, podría volver a dar la campanada con todo lo que ello implica. Y no digamos ya si la guerra en Ucrania terminase. Amigos, las economías en transformación suelen ser fuente de grandes oportunidades de inversión. Por eso, la gran pregunta es: ¿conseguirán limar su gran desequilibrio fiscal? ¿Lograrán hacer los deberes? ¿Conocías el caso de Rumanía? Dinos lo que piensas en los comentarios. Y como siempre, si este vídeo te resulta interesante, no dejes de darle al botón de like y suscríbete si aún no lo has hecho. Una vez más, gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.